Eh, Romanos capítulo 8, verso 28 enseña acerca de la providencia divina. Enseña o dice Romanos 8, 28 que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y todas las cosas, ¿qué significa esa frase? Todas las cosas. Significa todas las cosas. Es decir, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No a todo el mundo, sino a los que aman a Dios. Porque allá afuera hay una cantidad de gente que no ama a Dios y decimos que no ama a Dios porque su vida va en contra de la palabra de Dios. Entonces, todas las cosas significa todas las cosas. Y ese que todas las cosas lo que quiere decir es que Dios está en control de todo. Nada está por fuera del control de Dios. Por eso hablamos de la divina providencia, de la providencia de Dios, de la providencia divina. Y la divina providencia es el gobierno de Dios por el cual Él, con sabiduría y amor, sostiene, dirige, cuida todas las cosas del universo, todo lo que existe, todo lo que está dentro del marco de la existencia, lo cuida, lo sostiene y lo dirige el Señor. Por eso la doctrina de la divina providencia afirma que Dios tiene el control de todas las cosas, que nada se escapa del control de Dios, que nada se escapa del conocimiento de Dios, que Dios es soberano sobre todo el universo, como dice el Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces, el Señor es soberano sobre todo el universo, es soberano sobre el mundo físico, es soberano sobre los asuntos de los países, de las naciones, es soberano sobre el destino de la humanidad, es soberano sobre los éxitos y fracasos que usted y yo podamos tener, es soberano sobre la protección de su pueblo. Lo que quiere decir la doctrina de la divina providencia es que se opone directamente a la idea de lo que muchos piensan o creen en el azar, o que el azar es el que gobierna el universo. La gente piensa en la causa de las cosas, en la reacción de ciertas cosas y que por eso es que se rige el universo. Ahora, ¿quién no ha sufrido de ansiedad? ¿Quién no ha sufrido de preocupación? ¿Quién no ha sufrido de estrés? ¿Quién no ha sufrido de insomnio por deudas, por problemas familiares o por la simple preocupación de querer estar mejor, de querer avanzar, de querer crecer, de tener más cosas, de estar en una mejor situación de la que está actualmente? Muchas personas han pasado por eso. Y nosotros vivimos en un mundo donde la preocupación y la ansiedad pareciera que gobierna la vida de las personas. Hoy vemos mucha gente ansiosa y mucha gente preocupada. Muchas personas preocupadas, muchas personas ansiosas, muchas personas queriendo tener algo que no tienen, muchas personas preocupadas por cosas que se salen de sus manos. Nos estamos preocupando constantemente por el dinero, por el futuro, por la salud, por el trabajo. Hay muchas cosas que parece que preocupan a las personas, ¿cierto? La sociedad en la que usted y yo vivimos nos dice que debemos asegurarnos de estar mejor, que debemos asegurarnos de tener más, que debemos asegurarnos de avanzar en cualquier rol que tengamos, sobre todo en lo económico, en lo profesional. Hay que estudiar, hay que estudiar, hay que hacer una cantidad de cosas para tener un mejor trabajo, para conseguir mejor dinero, entonces tener una mejor casa, un mejor carro. La sociedad en la que vivimos está bajo un sistema que quiere que usted y yo nos preocupemos por tener más, de estar siempre preparados para lo peor, porque hay una preocupación de que algo va a pasar y qué tal, y qué si me quedo sin trabajo, y qué si me enfermo, y qué si bueno, cualquier cosa que esté planeando la persona no salga.
Pero ¿qué dice Dios sobre todo esto? Las personas, cuando somos creyentes, cuando buscamos de Dios de verdad, pues no nos podemos dejar arrastrar por esa ola de preocupación por la que todo el mundo está siendo arrastrado. Tenemos que ver a la luz de la Escritura qué dice Dios acerca de eso. Jesús nos ofrece, como siempre, una alternativa diferente, una alternativa radical. Y esa alternativa es confiar en la provisión de nuestro Padre Celestial y dejar de preocuparnos por lo que va a pasar mañana, dejar de preocuparnos por la incertidumbre que produce el qué será que va a pasar, será que si tomo esta decisión qué va a suceder, si no tomo esta decisión qué va a pasar. Por eso el mensaje de Jesús no es simplemente una sugerencia, no es solamente una recomendación, sino que es una orden divina. La frase que hoy tiene que quedarnos en la mente a través del sermón de hoy es: no os afanéis, no se afanen o no se preocupen. Por eso hoy vamos a explorar algunas verdades que son profundas, que con la ayuda de Dios nos ayudarán a comprender ese mandato de Jesús, ese mandato de confiar en la provisión de nuestro Padre Celestial y dejar de preocuparnos por el mañana. En ese mandato de Cristo que hoy nos dice que tenemos que vivir con una fe que debe ser inquebrantable, recostada o sostenida o soportada en la providencia de Dios. Por eso el tema de hoy lo hemos llamado: confía en Dios y deja la ansiedad. Ese es el tema de hoy: confía en Dios y deja la ansiedad. Hoy vamos a estudiar el pasaje bíblico de Mateo del capítulo 6, verso 25 al 34. Vamos a leer el pasaje. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces el primer punto que vamos a ver es el Dios de este mundo. El pasaje inicia diciendo en el verso 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida. No se preocupen de una forma exagerada. Es lo que está diciendo Jesús aquí. Por lo general nosotros nos enredamos con preocupaciones de cosas de este mundo, porque nuestra vida pareciera que dependiera de tal forma de esas cosas que no estimamos a nuestra vida como algo mejor que esas cosas. No sé si me hago entender. Nos dejamos de llevar tanto de esa preocupación y Jesús dice: no os afanéis por vuestra vida. Y él sigue diciendo: ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y aquí Jesús está hablando de tres cosas
que absorben prácticamente toda la atención de muchas personas, sobre todo de aquellas personas que viven sin Dios. Él está diciendo a las personas en su época que se preocupaban por la comida, por la bebida y por la ropa, como muchas personas hoy se preocupan por el qué van a comer, por qué ropa se van a poner. Y esas tres cosas absorben tanta atención de las personas que la persona que vive atrapada en esa preocupación es una persona que vive sin Dios. O podríamos ampliar el concepto a decir que el que se preocupa tanto por lo material, por conseguir cada vez cosas más en lo material, es una persona que está viviendo sin Dios. Por eso el estómago y el cuerpo es el Dios de las personas en este tiempo. Un incrédulo tiene a su cuerpo y a su estómago por su Dios. Y a esas necesidades básicas las alaba con los deseos de su carne, de los ojos y con el orgullo de su vida, porque está basada toda su necesidad en esas cosas. No piensa en otra cosa, piensa en dinero, piensa en tener cada día más comida, comer mejor, visitar lugares donde pueda comer, los mejores restaurantes, los mejores lugares. Y esa es su constante preocupación. Pero Jesús está diciendo aquí, no os afanéis. Entonces uno no debe preocuparse por nada, podríamos preguntar. Entonces no nos debemos preocupar por absolutamente nada. Vivimos así como de repente todo va a suceder por arte de magia. No. Hay una diferencia entre el sentido piadoso de la responsabilidad y una preocupación impía. Usted se está preocupando de una manera sana, por decirlo así, sobre ciertas cosas que usted necesita. Pero cuando el enfoque es eso y solo eso, y usted vive para eso, tanto que hay gente que tiene 3 y 4 trabajos y dice, ya no me sirve vivir en Colombia, me tengo que ir a otro país, ya necesito ganar en dólares, porque, porque necesito tantas cosas. Eso es una preocupación impía. A veces una preocupación impía se disfraza de una responsabilidad piadosa. Cuando nosotros estamos tan preocupados por cosas tan vanas, tan pasajeras, debemos empezar a frenar y a reaccionar si yo estoy disfrazando esa preocupación impía por una piadosa responsabilidad. Charles Spurgeon, refiriéndose a esto, decía, no puedes decir que Jesús se preocupó por lo que comería o bebería. Su comida y su bebida consistían en hacer la voluntad de su Padre. Dice Spurgeon, eso es lo que decía Jesús. Mi comida y mi vida es hacer la voluntad del Padre. Nosotros hoy debe de ser nuestra mayor preocupación hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Más allá de los orgullos, más allá de los egos, más allá de lo que yo quiero, de lo que a mí me parece, de lo que yo opino, de lo que a mí me gusta, de lo que yo deseo, de lo que estoy de acuerdo, de lo que no estoy de acuerdo. Más allá de todo eso, mi preocupación mayor debe de ser hacer la voluntad de Dios, que seguramente va en contra de todo eso. Nosotros debemos de interesarnos más en las cosas correctas. Nosotros debemos ocuparnos más en las cosas del cielo, más que en las cuestiones de esta vida. Dejemos la administración de las cosas de esta vida, es decir, la preocupación de las cosas materiales, dejémoselas a nuestro Padre que está en el cielo. Porque seguramente muchas de esas cosas se salen de nuestras manos, se salen de nuestra capacidad. Por eso Jesús termina preguntando allí, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces la preocupación de la que Jesús está hablando aquí, cuando hace esta pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esa pregunta que Jesús está dando aquí, esa preocupación por la que Jesús está notando aquí, degrada al hombre al nivel del animal. El animal vive o solamente se preocupa por sus necesidades básicas, físicas, comer. ¿Qué es lo que le preocupa a un animal? Comer. ¿Dónde dormir? ¿Dónde pasar el invierno?
Un animal, si hablamos de un animal salvaje, está preocupado por esas dos cosas: comer, cómo cazar, cómo sobrevivir y dónde pasar las temporadas de invierno, por ejemplo. Y en eso se convierte el ser humano, en un animal que se preocupa por las necesidades básicas, físicas. Ahora, nuestra vida es mucho más que eso. Nuestro cuerpo es mucho más que eso. Tenemos asuntos más importantes que perseguir. Tenemos asuntos más importantes por cuál preocuparnos, son los celestiales, por ejemplo. Acercarme más a Dios, buscar más aprender de su palabra, orar más. Esa debe ser mi preocupación principal. Segundo, Dios es nuestro proveedor. En el verso 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios provee para las aves. Dios las cuida. Por lo tanto, si usted se sienta a considerar eso, usted podría esperar que Dios cuide de usted también. Pero notemos algo importante allí. Las aves no se afanan, pero sí trabajan. Porque la ave no, de repente el nido no aparece construido en el árbol. La avecita, si usted ha visto a veces, pajaritos llevan pasto en el pico, una pajita en el pico que está llevando para construir su nido o para arreglarlo. Ella está trabajando. Ella no se queda por ahí esperando a que todo se le dé. Ellas no se paran en la rama de un árbol con el pico abierto esperando a que el pico se lo llene. No. Ellas trabajan, ellas buscan hacer las cosas, pero siendo un animal tan frágil, tan pequeño, trabaja. Busca su comida, busca cómo hacer su casa, cuida a sus polluelos. Y si pareciera un animal insignificante, tal vez entre más pequeña sea el ave, ella no está esperando a que a que si de repente todo caiga por arte de magia, ella hace las cosas, pero aunque parezca un animal insignificante, Dios la está cuidando. Por eso Dios hace la pregunta: ¿no vale usted mucho más que ellas? La preocupación que mucha gente tiene hoy en día y tenía en la época de Jesús por las cosas materiales y por las cosas de esta vida está arraigada, está muy prendida de una comprensión que tienen las personas, de una comprensión muy reducida del valor que tienen delante de Dios. ¿Me debo entender? El ser humano no ha comprendido el valor que tiene como persona delante de Dios, que mantiene tan preocupado por lo material. No comprende, no ha entendido cuánto Dios puede amar a una persona. Por eso Dios cuida a las personas. Hay muchas cosas de las que Dios nos cuida a nosotros y que nosotros tal vez no nos damos ni por enterados. Pero cuando tenemos desayuno, cuando tenemos almuerzo, cuando tenemos comida, cuando tenemos salud, cuando tenemos un lugar donde vivir, eso es cuidado de Dios. Hemos trabajado para tenerla, tenemos que trabajar para poder ir al supermercado, ¿no? ¿O será que si yo voy al supermercado, yo soy hijo de Dios y me van a llenar el carrito? No, yo tenía que ya haber trabajado para tener un recurso económico, poder ir al supermercado y pagar. Pero el hecho de tener un empleo que me dé un recurso económico para poder pagarlo, el mercado, eso es cuidado de Dios. Entonces yo tengo que tener claro que yo tengo un valor muy alto delante de Dios. Por eso Jesús aquí está utilizando esa imagen de las aves en el cielo para mostrarnos que Dios provee todo lo que esas avecitas necesitan, que no trabajan, porque dicen, no siembran, no cosechan, ¿cierto? No guardan en graneros, pero el Padre Celestial las cuida, las alimenta. Así que, ¿cuánto más puede cuidar Dios de nosotros si somos hijos de Dios?
Por eso nuestra ansiedad proviene de dudar de esa provisión de Dios. Nuestra ansiedad y nuestra preocupación le dice a Dios, usted ya no hizo lo que yo necesito, ya no lo hizo cuando yo lo necesito ni como yo lo necesito, entonces no, tengo que hacerlo yo. Entonces empiezo a trabajar a doble marcha, a hacer muchas más cosas, a desgastarme mucho más, preocupado por conseguir eso que creo que Dios no me va a dar o que Dios no me puede dar. Dudo de la provisión divina, pero resulta que Dios nunca ha dejado a sus hijos desamparados. Dios nunca va a dejar a sus hijos sin sustento. Por más difícil que sea la situación económica, por más problemas que tengamos, por necesidades que tengamos, Dios no nos va a dejar morir de hambre. Entonces, ¿confiamos en que Él va a suplir nuestras necesidades? ¿Sí o no? Como hijos de Dios. ¿Confiamos en que Él va a suplir nuestras necesidades? Es una pregunta que tenemos que hacer. Tercero, la preocupación es inútil. Verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y qué sigue diciendo el verso 27? Bueno, es que me gusta como dice la nueva versión internacional. ¿Y quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Añadir aquí, en este pasaje, de acuerdo a la traducción griega antigua, no tiene que ver tanto con añadir un codo a la estatura, sino con añadir a la vida algo más a su vida, como un tiempo. Pero el pensamiento o la idea al final es la misma. A la estatura no le podemos añadir nada más. A nuestra vida no podemos añadirle nada más. Así que la preocupación no logra nada finalmente. Usted no puede añadirle a su vida nada. Usted no puede, por más que se afane, añadirle más cosas a su vida. ¿Puede haber pecados más grandes que la preocupación? Sí, pero la preocupación es uno de los más autodestructivos e inútiles en el que puede caer una persona. Porque con la preocupación podemos dañarnos a nosotros mismos. Viene ese estrés que se ha vuelto en el siglo XX y en el siglo XXI el que más ha contribuido con enfermedades y una gran cantidad de enfermedades que afectan la salud de las personas. A partir del estrés la gente sufre derrames, paros cardíacos, muchos problemas físicos se ven reflejados por una preocupación. Entonces Jesús aquí nos está desafiando con esa pregunta que es muy importante. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O como dice la nueva versión internacional, por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida. Así que la preocupación nunca va a cambiar ni ha cambiado el destino de nadie. La preocupación no puede prolongar nuestra vida, no puede mejorar nuestro futuro, no puede resolver nuestros problemas. Al contrario, la preocupación y la ansiedad lo que hace es que roba la paz de la persona, le roba el sueño, le roba la tranquilidad y además de eso no da soluciones. Tenemos que aprender a entregar todas nuestras preocupaciones a Dios porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Todas las cosas, como decíamos al principio en Romanos 8:28, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Y si todas las cosas nos ayudan a bien, es porque Dios está en control de todas esas cosas. Dios no está de vacaciones. Cuando a usted le esté sucediendo algo que a usted no le gusta, no quiere decir que Dios tenga que decir, ay, Dios, ay, no, perdóname que se me olvidó, es que estaba solucionando un tema por allá, otro creyente en China, y se me olvidó que usted necesitaba de mí. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Hoy la preocupación está
acabando con el bienestar de muchas personas, porque no duermen, no comen, empiezan a sufrir de una serie de trastornos físicos y mentales. La ansiedad, la preocupación empieza a convertirse en no querer comer, no poder dormir, en depresión, de pronto baja autoestima. Y todo eso le sucede a todas esas personas que están enfocadas en lo material y se olvidan de que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Por eso, el cuarto punto es la belleza de la confianza en Dios. Es lo bonito de confiar en Dios, lo hermoso que tiene un creyente de poder confiar en Dios. Verso 28 y 30 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y en este pasaje, en este verso 28 y 30, Jesús vuelve a utilizar otra imagen, otro ejemplo de algo muy pequeño. Ahora al principio hablaba de las aves y ahorita está hablando de los lirios del campo, de flores pequeñas. ¿Y qué puede ser, qué tan importante puede ser para una persona una florcita en el campo? No significa de pronto nada, ¿cierto? Y él utiliza esa imagen del lirio en el campo para dar otra lección profunda sobre la confianza que como creyentes debemos tener en la providencia de Dios. Para que podamos comprender plenamente el significado de estos dos versículos, debemos considerar también todo el contexto más amplio del Sermón del Monte, que es lo que hemos venido estudiando desde el capítulo 5 y que va hasta el capítulo 7. Todos esos puntos, tal vez culturales y teológicos, que se veían alrededor de todas de esas personas que vivían en la época de Jesús y que él está abordando en esta enseñanza. Entonces Jesús aquí está hablando directamente sobre el tema de la preocupación. Él aborda, como veníamos diciendo, preocupaciones humanas que son comunes. Comer, la comida, la bebida, la ropa. Bueno, si ampliamos más los servicios, ¿cierto? El transporte, la salud, tantas cosas que nos preocupan y que son gastos que están considerados hoy día, los llamamos que son de la canasta básica. Los servicios, el arriendo, la comida. Ahora, Jesús no está diciendo que esas necesidades no son importantes, no, él entiende que todas esas necesidades básicas son legítimas, son reales. Pero él está haciendo una advertencia aquí, es de que cómo podemos llegar nosotros a ser consumidos por la ansiedad de esas necesidades. Lo que quiere Jesús es con esta palabra es animar a los seguidores, a los recipientes de su mensaje y a nosotros hoy, a que busquemos primeramente lo importante. ¿Qué es lo importante? Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia. Porque cuando lo hagamos con seguridad, todas esas necesidades que hoy nos preocupan van a ser añadidas. Todas esas necesidades económicas, esas necesidades básicas. En el ejemplo que Jesús coloca de los lirios del campo, en el verso 28 y 30, flores, cualquier tipo de florecita silvestre que haya en el campo, que no trabajan, que no compran ropa, que no van al almacén, que no hilan. Y sin embargo, usted puede ver una flor muy bonita. Se puede decir que el tipo de la flor, de las hojas, sus pétalos, sus colores, son como está vestida la flor. Es lo que hace bonita una flor. Todo lo que la constituye hace que sea una flor bella, que a veces la gente va y les toma fotos. Pero la flor trabaja, la flor tal vez fue y compró algo para aplicarse y verse más roja o más rosada o más amarilla. No. Entonces Jesús está contrastando esa belleza de esas flores, que es sin ningún esfuerzo, y la compara con el esplendor de Salomón. Un rey rico, sabio que tuvo el pueblo de Israel
y que con toda la fortuna, con toda la riqueza que tuvo el rey Salomón y con todos los recursos que él podía tener, ni siquiera él, dice Jesús, se vistió tan magníficamente como una simple flor. Ahora, esa comparación de Jesús entre las flores y Salomón nos sirve para algunos propósitos. Uno es la demostración de la provisión de Dios, porque al señalar esa belleza natural sin esfuerzo de las flores, Jesús lo que quiere resaltar aquí es ese poder creativo de Dios y la provisión para incluso vestir a algunos elementos tal vez de los más simples de su creación. El trabajo que se tomó Dios en su divina providencia de vestir de la manera más hermosa a una planta tan pequeñita, tan insignificante como una flor. Entonces, si Dios se toma el trabajo de cuidar tanto y de vestir también a la hierba del campo, que es pasajera, que su existencia es transitoria, pues cuánto más va a ser Dios por cuidar a sus hijos, que tienen mucho mayor valor que una flor. Eso en cuanto al vestido. Otra cosa por la que sirve esta comparación que Jesús hace es la crítica que él está haciendo al materialismo. Esa enseñanza de Jesús está desafiando esa mentalidad materialista que valora las posesiones y las apariencias externas por más que cualquier otra cosa. Las pone por encima de cualquier otra cosa. Para muchas personas es mucho más importante la marca de ropa más que comer, más que tal vez pagar otras cosas. Entonces prefieren invertir millones en ropa que tal vez no necesitan. Personas que valoran mucho las posesiones y la apariencia. De hecho, Jesús habla de esto porque en la cultura judía la ropa era un símbolo de estatus que era muy significativo, era muy importante. Jesús está redirigiendo la atención a la confianza que debe estar en el corazón de la persona, puesta en la provisión de Dios, en lugar de la búsqueda externa de riqueza y estatus. En la época de Jesús, los ricos podían tener acceso a vestirse con linos finos, con ropas de seda, ropas finas, pero los que eran más pobres no podían hacerlo. Ellos tenían que vestirse con unos trajes de lana más tosca, que no tenían los colores que tenían las telas de seda y de lino. Cuando se puede ver en las películas, ahora en Semana Santa, usted ve que la gente del pueblo y los discípulos, todo el mundo, las ropas son como rústicas y son cafés, grises, beige, ¿no? Tal vez gris, tal vez negro, pero a los ricos los veía usted con túnicas amarillas, azules, rojas, de muchos colores. Era porque la ropa era un símbolo de estatus. Y por eso Jesús está ahí también criticando esa mentalidad materialista. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Entonces está diciendo Jesús que Dios incluso puede cuidar esa hierba del campo y que si cuida esa hierba del campo, pues ciertamente va a cuidar de nosotros. Tenemos que estar desconfiados, tranquilos en el poder y en el cuidado de nuestro Padre Celestial. Si usted duda que Dios le va a proveer para esa ropa que usted necesita, para esos zapatos que usted necesita, para pagar el arriendo, para pagar los servicios, para cumplir con cualquier compromiso financiero, pues está faltando, está insultando a esa providencia divina y está teniendo un poco el valor que usted tiene delante de Dios. Y aquí hace Jesús un llamado a la fe. Él dice, hombres de poca fe. Y ese
Esa frase, hombres de poca fe, es una reprensión, es un regaño de Jesús a sus oyentes. Es un regaño a nosotros hoy. Jesús los está llamando a que tengamos nosotros una confianza más profunda, más sólida, en ese cuidado que Dios tiene de nosotros. Preocuparnos por de tantas formas por esas necesidades materiales, en esencia esa preocupación es falta de fe en la capacidad y disposición de Dios para proveernos. Esa preocupación excesiva por las necesidades materiales es una falta de fe en la capacidad y disposición de Dios para proveernos. Por eso cuando dice hombres de poca fe, esa poca fe no es una falta pequeña, no es una culpa pequeña, no es algo mínimo, de hecho es grave, perjudica, ofende enormemente al Señor. ¿Usted cree que Dios quiere que tengamos poca fe en Él? Quiere que tengamos mucha fe en Él, mucha fe en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha prometido. Por eso esa frase poca fe, cuando Jesús les dice a ellos, les está diciendo, eso es una culpa grande, eso perjudica a Dios en el sentido de que lo ofende. Tenemos que reconocer que si en algún momento de nuestra fe no nos ha alcanzado para pensar que Dios va a cumplir con lo que ha prometido, tenemos que pedirle perdón. Por eso Jesús señala, o cuando señala la hermosura de los lirios del campo, y que dice que ni siquiera Salomón pudo igualarlos con toda su gloria a ellos, quiere decir que Dios viste con tanta belleza la hierba que hoy existe y que mañana va a estar seca, que ¿cómo no va a hacerlo Dios con nosotros, que estamos hechos para la eternidad con Él? Entonces aquí Jesús nos hace un llamado a dejar de depender de nuestra fuerza, a dejar de depender de nuestros recursos, a dejar de depender solamente de lo que podemos hacer y comenzar más a confiar cada día en la bondad de Dios y en la providencia divina. Quinto, el enfoque correcto, buscar el reino de Dios. Versos 31 al 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No os afanéis pues. Y aquí vuelve otra vez el Señor a invitarnos, a hacernos esa invitación a ser libres del afán y de la ansiedad. Es una invitación que el Señor nos dice, mire, muchas veces nosotros somos los que nos complicamos la vida. Ya la vida y la situación de por sí es difícil, pero nosotros a veces como que nos complicamos más al vivir atados al afán, a la preocupación y a la ansiedad. Jesús quiere que usted y yo seamos libres de eso. Porque el afán y la ansiedad vienen de una preocupación indebida por las cosas materiales. Nosotros podemos reflejar el mismo tipo de corazón que el teólogo Matthew Henry, él demostró cuando dijo lo siguiente después de que un día lo asaltaron, un día que lo asaltaron en la calle a este hombre. Él dijo, Señor, te agradezco que nunca me habían robado antes, que a pesar de que se llevaron mi dinero, escatimaron mi vida, que a pesar de que se llevaron todo, no era mucho, que fui yo a quien le robaron y no yo quien robó. Entonces, Matthew Henry, este teólogo, habla o él está viendo las cosas desde una perspectiva más bíblica. Porque nosotros a veces cuando nos pasan cosas desagradables lo vemos desde el punto de vista más carnal, más humano. Pero en vez de decir, gracias a Dios porque me robaron hoy y no me habían robado nunca antes en mi vida, nadie va a decir eso. Ay, pero ¿por qué me permitiste que me robaran? ¿Por qué permitiste que se llevaran todo lo que... Y a veces no pensamos en que tal vez
como dice Matthew Henry, escatimaron su vida. Nos duele más lo que se lleva, lo material. No estamos valorando que tal vez nuestra vida estuvo en peligro. Y tal vez, como él dice, que todo lo que se llevaron al final no era mucho. Y a veces una persona lo roban y dicen, no, parece que el mundo se fuera a acabar por eso que se llevaron. Pero pudo haber sido peor. Entonces, el Dios quiere que usted y yo nos despojemos de ese afán y de esa ansiedad que son generadas por la preocupación indebida por las cosas materiales. Porque Él dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles aquí en el contexto del texto? Los que no son judíos y que no son creyentes. Entonces Jesús está contrastando, comparando la vida de aquellos que no conocen a Dios, que están apartados de Dios, con aquellos que sí conocen a Dios y que reciben el cuidado de Dios. Hoy nosotros tenemos que ver que esos paganos, incrédulos, impíos, que están allá afuera, que buscan esas cosas, que están preocupados por todas esas cosas, tenemos que entender que ellos lo hacen porque ellos no conocen a Dios, porque ellos están apartados de Dios. Y nosotros, el creyente, el cristiano, que sí conoce a Dios y que recibe el cuidado amoroso de Dios todo el tiempo, no debería estar buscando todas esas cosas. Claro, es bueno poder tener buena comida, buena donde vivir, ciertas comodidades, todas las queremos, pero nuestra preocupación principal y el enfoque de nosotros no son esas cosas. Por eso los que conocen a Dios, los que viven y experimentan el cuidado de Dios, tienen que buscar las cosas del cielo. Por eso tenemos que poner primero el reino de Dios en nuestra vida, por encima de cualquier otra cosa, por encima de cualquier persona. Dios se va a encargar de todo lo demás. Por eso Él termina diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios. Esta debe ser nuestra regla. Esta debe ser la regla de nuestra vida. Lo primordial, cuando usted está ordenando las prioridades, lo primordial es buscar el reino de Dios y su justicia. Eso tiene que ser lo primero. Sin embargo, equivocadamente, pensamos que tal vez eso de buscar primeramente el reino de Dios es solo algo más que me dicen a mí en la iglesia, es algo más que repiten algunos cristianos, que tal vez debo añadir a mi lista. Y no le damos importancia. En cambio, todo lo que hacemos, en todo lo que insistimos es buscar o ir primeramente tras nuestras necesidades, nuestros gustos que son efímeros, tal vez nuestros anhelos y nuestras cosas que tal vez son egoístas, tras sueños que pensamos que tal vez son más importantes que Dios. Las personas hoy buscan primeramente lo terrenal. Eso es lo que está buscando la persona hoy. Por eso Él les estaba diciendo a ellos, los gentiles buscan todas estas cosas. Es muy triste ver a un cristiano preocupado todo el tiempo por ser cada vez, por tener mejores cosas, pero preocupado en eso. Entonces no va a la iglesia, no lee, no tiene una comunión con Dios, está preocupado por eso. Ya no va a la iglesia porque tiene negocios que hacer, tiene dinero que conseguir. Está buscando primeramente lo terrenal, está corriendo detrás de sus necesidades, detrás de los gustos, detrás de sus sueños, haciendo que todas esas cosas sean más importantes que ellos. Por eso hay mucha gente que durante toda su vida cristiana, si es que se les puede decir cristianos, se la pasan corriendo detrás de las bendiciones de Dios, corriendo, buscando cómo tienen más, cuando lo contrario debería ser un cristiano al que las bendiciones lo persigan, que las bendiciones le llegan, porque él está preocupado, enfocado en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando en la iglesia nos dicen que tenemos que honrar a Dios, cuando en la iglesia nos dicen que tenemos que buscarlo por encima de todo, podemos decir que muchas personas no les gusta eso.
Hay personas que dicen, pero yo no puedo estar yendo todos los domingos a la iglesia, pastor, porque yo hay domingos que tengo que descansar, porque trabajo todo, o tengo que trabajar este domingo. ¿Y será que esa persona está honrando y buscando a Dios por encima de todo? Esa persona está dudando de la providencia divina, porque si un día no hace tal cosa, tal vez ese día se va a la quiebra. Y seguramente va a irse a la quiebra, porque su confianza no está descansando en Dios, está descansando en sus propias fuerzas. La naturaleza del hombre, esa naturaleza dañada, pone por encima de Dios el amor por sí mismo, pone por encima de Dios sus metas, sus sueños y todo aquello que un día se va a quedar aquí, porque cuando esa persona se muera, no se va a llevar todo lo que consigue. Pero si esa persona busca primeramente el reino de Dios, esa persona va a ser millonaria, esa persona va a ser rica en la eternidad porque invirtió en lo eterno. Por eso nosotros debemos recordar esta declaración que Jesús está haciendo aquí, de buscar primeramente el reino de Dios. Tenemos que verla en el contexto inmediato del texto, pero también en nuestra vida. Jesús nos está diciendo que nuestro bienestar físico no es digno o no es tan importante para dedicarle nuestra vida y dejar aparte lo que Dios sí espera de nosotros. Si una persona piensa que su bienestar físico y sus necesidades económicas y todo lo terrenal es digno de darle toda su atención, entonces esa persona está diciendo que eso es su Dios, que la riqueza es su Dios, que el dinero es su Dios, que el reconocimiento y las cosas materiales son su Dios. Entonces su vida va a estar condenada con preocupación, con ansiedad, y va a vivir la vida, como estábamos diciendo ahora, como un animal, preocupado por sus necesidades básicas, por sus necesidades físicas. Jesús no solamente le está diciendo a estas personas que lo escuchaban allá en el monte de los olivos, sino que también le está diciendo a nosotros que no se afanen, no se afanen. Jesús no solamente nos está diciendo a nosotros no nos afanemos, Él nos está diciendo a nosotros que reemplacemos el afán por buscar lo material, más bien por buscar el reino de Dios con diligencia. Por eso un hábito o una pasión solo se pueden renunciar por un hábito o una pasión mayor. Si su hábito y su pasión mayor es estar metido de cabeza en un trabajo buscando cómo ganar cada vez más plata, pues esa pasión solamente puede ser vencida por una pasión mayor, que es la de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso que buscar el reino de Dios y nuestra justicia tiene que ser un hábito y una pasión en nuestra vida. Cuando usted como cristiano tiene ese hábito y esa pasión de buscar primeramente el reino de Dios en su vida, todo lo demás, Dios, Él se va a encargar de todas las cosas. Por eso dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Si buscamos primero el reino de Dios y no creemos que nuestro bienestar físico, material, sea más importante, entonces usted y yo vamos a poder gozar de todas esas cosas. Claro, estamos trabajando, estamos buscando, estamos siendo responsables, estamos cumpliendo con muchos compromisos, estamos cumpliendo con muchas necesidades, pero no estamos soltando la palabra, no estamos soltando la oración, no estamos soltando la comunión con el Señor. Ah, es que yo tengo que hacer cosas, no, yo primero tengo que orar. Ah, es que usted tiene que trabajar el domingo, no, el domingo yo voy a trabajar, pero yo abro el local después de que vaya a la iglesia. Es decir, tengo que darle el primer lugar a Dios. Cuando yo le dé el primer lugar a Dios, todas las cosas yo voy a disfrutar de todo eso que tanto a mí me preocupa. Dios está prometiendo un tesoro celestial. Dios está prometiendo un descanso en la provisión divina. Dios está prometiendo un cumplimiento del propósito en tu vida que es más grande que cualquier cosa que usted se pueda imaginar.
pero todo eso depende de la comunión que usted tenga con Él y de lo que usted se sienta como parte del reino de Dios. Como iglesia universal somos parte del reino de Dios. Pero si hay un cristiano que está pensando en otras cosas, esa persona no está siendo parte de ese reino. Por eso nuestra elección es buscar primeramente el reino de Dios. Esa es la elección fundamental, esa es la decisión más madura que todos debemos tomar. Y es la que tal vez muchas personas toman cuando dicen que se arrepienten. Cuando venimos a Cristo por primera vez, cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos, cuando aceptamos al Señor, estamos tomando esa elección fundamental en nuestra vida de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Resulta que después de ese día y con los días siguientes de su vida cristiana, usted va a demostrar si eso que usted dijo era verdad o no. Si su vida refuerza eso o lo niega. Porque muchos que dicen que se han convertido al Evangelio, empiezan a ir a la iglesia, pero rapidito usted los vuelve a dejar de ver en la iglesia. Y los ve preocupados trabajando. O dicen, no, es que me tengo que ir, me voy del país, porque yo aquí en Colombia ya lo que me gano no me sirve, necesito irme del país. Esas decisiones niegan la elección fundamental que supuestamente hizo en el día que se arrepintieron. Eso nos dice que los gentiles, esos que no conocen a Dios, esos incrédulos, esos paganos, ellos se preocupan por las necesidades básicas, por lo que se van a comer, por lo que se van a poner, por lo que se van a tomar. Pero los hijos de Dios tenemos otras preocupaciones distintas. Los hijos de Dios tenemos una prioridad diferente, buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Cuando usted y yo ponemos a Dios entonces en el centro de nuestra vida, cuando Él es lo más importante, Él se va a encargar de todas nuestras necesidades. Yo he visto cristianos que no ganan mucho dinero, pero viven bien. Y he visto cristianos que tal vez ganan mucho dinero y viven mal. Y el dinero no les alcanza. Nuestra tarea es buscar la presencia de Dios. Nuestra tarea es buscar su justicia y el propósito que Él tiene para nosotros. Sexto, vive el presente con fe. Versículo 34. Vive el presente con fe. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Si usted se tiene que preocupar, preocúpese por lo que sea de hoy. Hay muchas personas que hoy no han terminado, no pueden descansar el domingo en la tarde porque ya están pensando en lo que va a pasar el lunes. Hay gente que no se ha levantado y ya está pensando, ya está preocupado en el almuerzo. Por eso la mayor parte de las preocupaciones que tenemos es sobre cosas de las que usted y yo no tenemos control. Por lo tanto, es tonto que nos preocupemos por eso. Hay gente que se está preocupando todo el tiempo por algo que está por fuera de su control. Se afanan por eso. Hay gente que quiere tener ciertas cosas pero no las puede tener y vive preocupada por eso. Es tonto. Es dañino preocuparse por cosas que están por fuera de nuestro control. Basta cada día su propio mal. Jesús aquí nos está recordando la importancia de vivir el día a día, el presente. No está mal que nos acordemos de algo que pasó ya, no está mal que planeemos para el futuro, ¿no? Eso no está mal. Pero hasta cierto punto, ambas cosas pueden llegar a ser malas. Hasta cierto punto pueden ser aceptables, de ahí para allá pueden ser negativas. Porque puede llegar a ser muy fácil empezarme a enfocarme tanto en el pasado o tanto en el futuro que pierdo de vista el hoy. Pierdo de vista que este día tiene su propio mal. Y si yo ignoro eso, pues voy a perder de vista lo que Dios quiere para mí hoy.
Yo no puedo preocuparme por lo que Dios quiso para mí en el pasado, ni puedo preocuparme por lo que Dios tal vez quiere para mí en el futuro. Yo tengo que estar preocupado, pendiente por lo que Dios quiere para mí hoy. Dios nos permite y tal vez quiera que recordemos el pasado, que planeemos para el futuro, pero Él quiere que usted y yo vivamos para el presente. Finalmente, Jesús está terminando esta enseñanza que es revolucionaria. Ese no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tiene su propio afán. Basta a cada día su propio mal, diciendo que la ansiedad nace cuando queremos controlar el futuro. Pero Dios nos llama a que usted y yo vivamos cada día con fe. Hoy nos levantamos por la mañana, hacemos una oración, colocamos ese día en las manos del Señor, creemos firmemente que Él va a orar en ese día y no nos tenemos que preocupar por pasado mañana o por la próxima semana. No tenemos que preocuparnos por lo que aún no ha sucedido. No, es que junio, es que septiembre, es que para diciembre. ¿Y qué tal que Dios no tenga planeado que usted llegue vivo a diciembre? ¿Qué tal que sus últimos días sean esta semanita nomás? Y usted preocupado por lo que usted no va a vivir. Dios nos está llamando a vivir cada día en fe. Cada día en fe. Domingo en fe, mañana será mañana. Pero hoy lo tengo que vivir por fe. No puedo vivir preocupado por lo que no ha sucedido, por lo que no ha pasado, sino que yo tengo que depender de Dios día a día. Amén. En conclusión, nuestra vida cristiana, la vida del creyente no se va a tratar de evitar dificultades. No se trata de no planear, no se trata de no ser responsable, de no trabajar, sino que se trata de aprender a confiar en Dios, a confiar en Dios en medio de esas situaciones que a veces nos parecen complicadas. Tengamos claro que nuestra preocupación, que nuestra ansiedad no va a cambiar nuestro futuro, pero nuestra fe en Cristo, sí. Nuestra fe en Cristo va a transformar la manera en la que nosotros vamos a vivir. Por eso hoy tenemos que creer que es el momento y ahora de entregar todas esas preocupaciones a las manos del Señor. Hoy es el día, hoy es el momento de decirle al Señor, Señor, aquí pongo esto que me preocupa, esto que se sale de mis manos, esto que yo sé que no soy capaz de cambiar. Perdóname si he querido tener el control de cosas que me superan a mí, que van más allá de mi capacidad y más allá de mi comprensión. Y no nos preocupemos por el mañana. Confiemos en aquel que tiene el control de todo. ¿Quién es? Dios. Porque Dios nunca ha fallado y no va a fallar. Amén. Vamos a orar.